Hoy me corresponde hablar un poco sobre el tema de la soberanía y la identidad nacional, y yo quisiera comenzar mis palabras haciendo referencia a algunas máximas que aprendimos en los tiempos de la escuela de guerra, ¿no? Y creo que yo hice referencia a ella cuando estuvimos en Isla de Aves, ¿no? En primera instancia, el tema de la soberanía. Hay una máxima que dice que la soberanía no se discute, la soberanía se ejerce, de modo que eso ya de por sí se constituye un mandato para todo y cada uno de nosotros en materia de atención a los territorios que por derecho propio le corresponden a la República y a los cuales estamos obligados a defender hasta sus últimas instancias. Es, por lo tanto, un interés vital de la República el tema de la soberanía. Por otra parte, hay otra máxima que hace referencia al hecho de que en la confrontación de las ideas es que se produce el conocimiento. Y de allí lo interesante de esta actividad, porque más allá de lo que podamos transmitir, los que tenemos la responsabilidad de dictar una pequeña charla, quizás lo más importante radique justamente en la interacción. De modo que yo los aupo para que una vez que finalicemos las exposiciones, todos pregunten, y pregunten lo que quieran, en los términos que quieran, porque de allí es que realmente va a salir la savia que va a nutrir esta actividad que estamos llevando a cabo. Bueno, el comandante Chávez nos dejó el plan de la patria, como bien sabido, esa es la carta de navegación que tenemos que seguir para enfrentar los retos que tenemos por delante, y uno de los retos que está inmerso en esa carta de navegación es el tema que estamos tratando en estos días, que es el tema del desarrollo de los territorios marítimos insulares, y como yo referí en el día de ayer, está amarrado en esencia a un aspecto que es fundamental, de manera particular lo considero así, que es el tema de la conciencia marítima. De modo que soberanía e identidad nacional. La identidad nacional es un concepto que está amarrado también a la definición de nación, que no es más que el conjunto de valores culturales que nos unen y que nos hacen, valga la redundancia, al pueblo venezolano una nación con características propias, producto del devenir histórico, producto de las tradiciones de carácter cultural, político, económico, que nos hacen un pueblo y que nos convierten en un conglomerado de personas que tenemos pareceres que son a lo mejor particulares dentro del espacio físico que ocupamos, pero que también nos sirven como base fundamental para relacionarnos con terceras naciones. De modo que partiendo de estos dos conceptos primordiales, tendríamos que ubicarnos en la posición geográfica que tiene Venezuela. Ya referíamos en otras oportunidades que Venezuela es un país que tiene una fachada caribeña, una fachada atlántica, también tiene una fachada amazónica y una andina, de modo que estas cuatro fachadas son los canales que nos permiten relacionarnos con el resto de la humanidad, no solo en la inmediatez de Suramérica, de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, sino también con el resto del mundo, sobre todo tomando en consideración que los espacios marítimos se constituyen per se en un medio de comunicación que nos permite, entre otras cosas, relacionarnos con terceras naciones para atender a aquellos aspectos que sean de común interés. Esta construcción de relaciones, pudiéramos definirla que se puede llevar a cabo en dos instancias, en dos ámbitos. Hay una que son de gobierno a gobierno, pero también hay una relación que va de pueblo a pueblo y que está amarrada de manera particular a las personas, a ese intercambio cultural que es propio. Ayer el compañero hacía referencia a la experticia que tienen nuestros pescadores de navegar hacia el occidente, hacia el sur, hacia las Guayanas, hacia ese corón de islas del Caribe Oriental. Allí se está produciendo de manera sistemática, constante, un intercambio de saberes que alimenta a ambos pueblos y que va creando relaciones que muchas veces son más intensas e incluso más fuertes que las que pudieran producirse entre los gobiernos. De modo que hay una instancia en que nosotros individualmente, colectivamente y a nivel de gobierno podemos ir alimentando a los efectos de que esa interrelación entre los pueblos se vaya produciendo y que por supuesto a la larga va a derivar en aspectos fundamentales y beneficiosos para todas las naciones.
De modo que es importante que nosotros entendamos que en materia de soberanía e identidad nacional, la adecuada percepción del significado y el valor de los espacios marítimos insulares es fundamental. Es fundamental porque esta se convierte en una plataforma que nos va a permitir justamente alcanzar objetivos de carácter político, de carácter económico e incluso de carácter militar, que van a servir para poder defender y preservar los intereses que en primera instancia Venezuela, por supuesto, pero también los intereses de terceras naciones se puedan mantener intactos. El concepto de la integración es un aspecto que es fundamental acá, porque no solamente hay una integración que es a lo mejor puertas adentro, a nivel nacional, que es la integración que se puede producir entre las diferentes regiones del país. Ayer el compañero que me acompañaba en el primer panel hablaba de que los espacios marítimos insulares venezolanos se podían dividir en los occidentales, los centrales, los orientales, los atlánticos. Bueno, esa subdivisión también amerita una relación que permita que se conjuguen los esfuerzos, que se puedan solventar deficiencias con potencialidades de otros sectores y que por supuesto está amarrado a lo que bien exponía la doctora Córdoba el día de ayer, relacionado con la concepción de las regiones de desarrollo, porque la región de desarrollo permite no que se sumen los esfuerzos, por ejemplo, de las entidades federales, sino que se conjuguen, de modo que esa relación no es lineal, sino que es una relación exponencial, que va a permitir justamente que las potencialidades, valga la redundancia, que pueda tener el Estado Nueva Esparta, conjugadas con la de otros estados orientales como Anzoátegui y Sucre, puedan maximizar los beneficios que puedan obtener no solamente las entidades a título individual, sino también las poblaciones que hacen vida en ella. Hay otro aspecto al que yo quería hacer referencia y quisiera hacer un paralelismo con el tema de las guerras de cuarta generación, que yo me atrevería a llamar medios de relación de cuarta generación, ¿verdad? Porque el hombre en su devenir histórico ha cambiado las fórmulas para relacionarse con otros pueblos. En la antigüedad a lo mejor la relación era cara a cara. Hoy por hoy ese cara a cara se mantiene, pero existen otras alternativas que siendo explotadas adecuadamente nos van a permitir que nosotros profundicemos esa integración y podamos hacerla más acorde a nuestros intereses. Me refiero no solamente al tema de los medios de comunicación social, los medios alternativos, los medios electrónicos, una serie de aspectos que son fundamentales que trabajemos para que realmente podamos potenciar estos aspectos. Y bueno, por último, yo quiero referirme a la necesidad, y esto está enmarcado dentro de algunos de los elementos del Plan de la Patria, cuando el plan hace referencia al hecho de convertir a Venezuela en un país potencia. Bueno, nosotros tenemos la obligación, dado los recursos que tenemos, los espacios en los que disponemos para hacer de Venezuela una potencia marítima, en el marco de los preceptos gruesos del Plan de la Patria y a lo que define como un país potencia. Tenemos la capacidad suficiente para ello, tenemos los medios para arrancar, de modo que en el desarrollo de ese esfuerzo nosotros podemos ir potenciando todos aquellos aspectos que nos van a permitir que Venezuela sea realmente un país potencia en el sector marítimo. Yo quiero tomarme un minuto para desarrollar un poco el aspecto relacionado con el poder marítimo. El poder marítimo no es más que la sumatoria de todas aquellas capacidades con las que cuenta el Estado, en este caso el Estado venezolano, para atender las exigencias de ese sector, del sector marítimo. De modo que allí se incluyen los aspectos civiles, los aspectos militares, los aspectos gubernamentales, los aspectos no gubernamentales, las iniciativas privadas, de modo que es responsabilidad del Estado, y en este caso, como convivimos una democracia participativa, y este es un ejemplo más que el claro que ello, nosotros tenemos la obligación de formular políticas, de definir estrategias y llevar a cabo tareas que permitan que esto se convierta en una realidad
que se concrete. Es quizás ese uno de los aspectos fundamentales que persigue este Congreso, de modo que yo creo que con el desarrollo de estas actividades, el esfuerzo mancomunado entre aquellos que tienen la responsabilidad de exponer y aquellos que participan, podemos definir claramente líneas de acción gruesas en primera instancia que se podrán ir trabajando para que por los canales regulares elevarlas, en este caso al presidente de la República, de modo que éstas se conviertan en políticas de Estado que nos permitan ir alcanzando los objetivos que son tan necesarios para que podamos desarrollar adecuada, racional e integralmente los territorios marítimos insulares. Gracias.